Seguimos en esta cobertura especial, ¿verdad? Del clásico Marcos Alba. Ya todo un espectáculo sin fuego, señores, por más de 8 años. Ininterrumpidamente lamentando nosotros, ¿verdad? Ese gran hermano que fue Marquito Alba. Ahora estamos aquí con una figura ya conocida por todos, un gran amigo, hermano, que siempre ha estado dando la cara de frente, diciendo las cosas como son. Es mi hermano Juan Enríquez. Así que saludos, Juan, ¿cómo está? Saludos a todos, a todas. Juan Enríquez, siempre cerca de ti. Siempre cerca de ti. Estamos para el podcast de Jairo Álvarez. Juan, estamos aquí en los escalones de la canchita vieja. ¿Cuántos recuerdos? Demasiado. Recuerden a la gente que vivimos nosotros aquí mientras caminábamos, subiendo las escalinatas para estar aquí. Me llegaba como un memoratísimo recuerdo de todo lo que vivimos, de todos los aplausos que le dimos a tantos deportistas aquí, incluyendo a Marquitos Alba. Fue tremendo jugador. Excelente, extraordinario. Y muy inteligente. Y desde aquí, cada quien apoyábamos a nuestros equipos. Yo siempre fui de los turbos. Nunca casi ganaban, pero siempre estaba ahí. Y a veces el único fanático que desde aquí hacía ¡ay! Todo el mundo me miraba como si fuese un espécimen nacida de la tierra. Pero fueron tantas las vivencias aquí, sanamente, como hasta el día de hoy, Santiago Oeste y Cienfuegos se ha mantenido siendo un baluarte en el deporte, en la religión, en la cultura, porque de esta cancha también veíamos las misas masivas que se hacían el Viernes Santo, Sábado Santo, Resurrección, etcétera, pero sobre todo, Sandy, mucha vivencia en ese deporte único. En la República Dominicana, como se dieron los baloncestos de Santiago Oeste, en aquel entonces solo Cienfuegos. Una cosa así, bueno, sin precedente. Esto era casa llena, señores, aquí, sábado y domingo desde las 2 de la tarde ya se veía el cúmulo de gente para la canchita. Y venía gente de la capital a ver este espectáculo. Esto era full de todo. Cuando ninguna de esas paredes estaban, que tenía la gente incluso que quedarse en la calle mirando a través de la malla ciclónica. Era increíble, impresionante, Sandy. Sí, wow. Es que estamos emocionados, Juan, porque es que esta canchita también yo llegué a dar muchos conciertos. Muchas gracias, Santísimo. Desde esta grada llegamos siempre a aplaudir a Sandy Vargas con todas sus canciones. Una verdadera millonera. Bolero, merengue, bachata, cha-cha-cha. Todo lo que ustedes pedían, Sandy Vargas lo cantaba. Y desde el hermano Alfredo Morales también, que hacía los famosos conciertos de Navidad, esos famosos conciertos de cultura con el CJC aquí. Impresionante. ¿Por qué se ha perdido eso en Cienfuegos, Juan? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver claro. Por la falta de oportunidad en los empresarios. Hoy hay mucho más empresarios con mucho más dinero en Santiago Oeste. Mucho más dinero, pero no aportan ni la ínfima parte de lo que aportaban antes quienes ni siquiera eran empresarios, simplemente eran comerciantes. Lo otro es que también se ha ido vanamente en las promesas políticas de todos los partidos, que solamente se dedican a ofrecer y a no cumplir nada. Hay poca inversión en el deporte, hay poco involucramiento en el deporte con la religión, tanto católica como evangélica, y en la cultura se involucran muy poco. Los católicos se han dedicado a ser católicos, los evangélicos se han dedicado a ser evangélicos. En esos tiempos, tanto el hermano Alfredo Morales como el padre Rubén, como también Gavina de León, profesores, como también pastores evangélicos como Wilson Baez, y todos estos pastores evangélicos se unificaban para apoyar el deporte, la cultura, pero ya no, cada quien vivimos. El gran problema está, Sandy, es que todos estamos viviendo en nuestra isla. El que es político, el que es religioso, el que es comunitario, entre comillas, es comunitario. Entonces nos hace falta involucrarnos todos en la política, en la religión, en la cultura, en las juntas de vecinos. Nos falta para cambiar nuestra sociedad. Nosotros estamos ahora mismo en lo que es la cancha vieja, hoy Carmelo Sandoval. ¿Por qué no se ha hecho un busto, verdad, Carmelo Sandoval aquí?
que no veo ni una foto, no veo nada de Carmelo Sandoval. La gente no sabe quién fue Carmelo Sandoval. Por eso esta entrevista es para que usted dé a conocer quiénes fueron los hermanos Sandoval en Cienfuegos. Porque también, como pasa con nuestro gran amigo y hermano Carmelo Sandoval, que en paz descanse, nadie se interesó de la nueva generación en saber quién es el padre Duber. Tampoco se interesó en saber quién fue el hermano Alfredo Morales. Tampoco se interesó en quién fue Gavina de León, como tampoco de Luisa, como tampoco de Rafael Sandoval, como tampoco del mismo pastor Juan Evangélico, Juan de León, perdón, evangélico pastor, que ya se fue en estos días. La profesora Luisa está viva. La profesora Luisa Alonso, claro que sí. Okay. Lo que significa que nosotros no nos hemos interesado en que la nueva generación sepan quiénes fueron estas personas y el por qué muchas de las construcciones o de los monumentos aquí reciben el nombre de esas personas. Es porque aportaron en la educación, en la cultura, en la religión, en el deporte. Incluso te voy a mencionar una persona que está hoy viva y sin embargo el grupo actual que estuvo en ese tiempo más la juventud, ni siquiera le estamos hablando de nuestro queridísimo hermano que también aportó tanto con el Instituto Hermosén. Ay, sí, José Reyes. Con José Reyes. Wow. Leonel, que no se le ha hecho un homenaje tampoco. No se le ha hecho un homenaje, entonces los homenajes hay que hacerlo en vida, hay que hacerlo en vida. Y ni siquiera el padre Duber se le hizo homenaje aquí en vida, ni tampoco a Carmelo en vida, ni tampoco se le hizo al hermano Alfredo, ni a Gavina. No se le hicieron reconocimiento y por lo tanto tenemos que volver a retomar nuestras raíces para volver a ser lo que somos. Compañero, el amigo Hipólito Martínez viene con una edición del libro de Cienfuegos, sin medio siglo. ¿Qué usted tiene que aportarle? ¿Qué usted tiene que aportarle a ese libro desde aquí, de la historia de Cienfuegos? Ya me veo Juan Enrique, tantos años, bueno, ¿cuántos años tiene aquí? ¿Cuántos años tiene aquí en Cienfuegos? Nosotros nacimos aquí. De lo que significa que un libro como ese debería aportar desde el lodo, que fue lo que más vivimos, la falta de agua, la falta de oportunidades, la mucha injusticia cometida con Santiago Este, con Cienfuegos, en el entonces cementerio de hombres vivos, que nos creían el trapito de bajar la olla del país. Nosotros éramos la olla negra, la que nadie quería agarrar con sus manos porque era con un trapito que podían agarrar. Era una vergüenza. Una vergüenza. Wow. Y sin embargo, nosotros con gran orgullo luchamos. Y con toda esa lucha decíamos: yo soy cienfueguero, y que el mundo sepa y siempre lo sepa. La historia de Santiago Oeste no debe empezar por ningún otro lado que no sea Cienfuegos. Desde aquella chispa que incendió la hoguera, pero esa chispa que convirtió el gran fuego que destruyó nuestras casas, nuestra esperanza, y luego como un pueblo salió como el ave fénix, surgió de sus cenizas. Es desde ahí que debe empezarse la historia, no porque alguien se la inventó, sino desde aquel fatídico 2 de agosto y luego con nuestra fundación el 5 de agosto de 1975 es que nosotros debemos partir. Fuera de ahí no hay historia, porque si usted no da los cimientos para llegar a la actualidad, no tiene la historia. Juan Enríquez. Juan, sabemos que tú eres la primera persona que plantea en la base de nosotros ser municipio, distrito municipal. ¿Cómo se da eso? Porque yo creo que ahora mismo estamos peor que cuando no éramos nada. La idea que tuvimos en ese tiempo, ser el pionero de que Santiago Este se convirtiera en municipio, incluso el nombre se debe a un escrito que yo hice de los barrios que tenemos al municipio. Pero no te dan eso a ti. A veces, ese reconocimiento a Juan Enrique no se le hace. A veces hay héroes que siempre van a seguir siendo anónimos. ¿Quiénes fueron los primeros? Aunque usted no haga la publicidad debida, la gente que conoce su historia sabe lo que ocurrió. Nosotros surgimos con ese movimiento porque yo decía
que de todos los barrios que tenemos, deberíamos convertirnos en el municipio que queremos. Y así empezamos un movimiento que lo catalogamos de barrio a municipio. Cuando todo el mundo me llamó loco, inclusive, este se está volviendo loco. El hombre de la casita. Este hombre, el hombre de la camisa amarilla. Hombre de la camisa amarilla. Yo dije, si queremos ser mejor, tenemos que tener una unificación de barrio. Y como ya éramos demasiado, entonces mi idea era convertirnos de los barrios, convertirlo en municipios. Muchas personas distorsionaron la idea, otros la asumieron de manera personal, otros son más héroes que los sacrificados, pero eso no nos importa. Lo que verdaderamente importa es que el que se mete a luchar por su barrio, sea por bulto o sea por de corazón, si se logra algo, es bienvenido, siempre va a ser bienvenido. Entonces, Juan, ¿tú crees que ya nosotros podemos ya dar el paso importante de ser municipio? Ya, hace tiempo que debemos darle. Luego vamos a contar muchas de las cosas que se dieron, el por qué nosotros no somos municipio hoy. Y nos dieron una dávida. Es que no estamos unidos. Una dávida de cojan esa chilata, distrito. Nunca luchamos por ser distrito. Lo que verdaderamente nuestra idea desde el principio fue municipio. Y así luché incluso contra muchos que me llamaron locos, que hoy son héroes de eso. No estamos ni acusando a nada ni a nadie, pero muchas cosas oscuras se dieron para, en vez de ser municipio, lograron que fuéramos apenas un distrito. Las personas que estuvieron contigo desde el inicio, ¿tú puedes mencionar algunas? Claro que sí, estuvo ahí Radamés Gómez, desde el inicio estuvo conmigo, estuvo Gustavo Méndez, estuvo muy metido en eso, Claribel Espinal, estuvo de lleno contra fuego, contra agua, contra viento, contra marea. Estuvo Joel Payán, que nosotros hicimos varias reuniones e hicimos el difunto también Miguel Ángel Sandoval, que en paz descanse. Wow, el doctor. El doctor que se fajó e hizo lo imposible para lograr en Santiago este municipio. Y cuando nadie creía en el proyecto. Pero además, e incluso podemos mencionar al mismo Feliciano, también, que está ahora en Estados Unidos, que aportó y estuvo de una forma directa, fuertemente ahí. Varias personas, incluso fuera de Santiago Oeste, nos aportó económicamente para que nosotros clamáramos, hiciéramos esa voz. Y que hoy nadie le reconoce y están en el charco del olvido. Ok, ¿cuándo llegan entonces el profesor Jaques, Hipólito Martínez, Altagracia González, José David? Okay. Primero, quienes llegaron fue una reunión que tuvimos en el local de Meno, en la tercera planta, que convocamos a una reunión eso. Ahí se sumó Jaque, se sumó Hipólito Martínez, incluso tengo que decirlo porque a ver, si están escribiendo la historia no puede escribirse con lagunas. En ese tiempo incluso tuvimos un encuentro y un pequeño percance con Hipólito Martínez porque entendían que las cosas debían ser diferentes estructuralmente y esto, y lo que le dijimos en aquel tiempo, pero usted es invitado. Usted, si es invitado, debe sumarse a los proyectos que estamos haciendo, pero no es especulando ni diciendo. En esa reunión luego se sumó Jaque, se sumó, como dijimos ya, Hipólito Martínez, se sumó otras. Y mi compadre Andrés Brennan nunca tuvo. Andrés Brennan siempre fue una persona cercana y lejana a los grupos sociales. No está de acuerdo con los dos libros o tres libros que porque Andrés Brennan, primero el que escribió la historia fue el hermano Alfredo Morales, con un pequeño pergamino, y luego Andrés Brennan escribió un segundo pergamino, porque ni siquiera podíamos decir que eran libros, era relatos de pequeñas páginas, contando algo, fueron los primeros esfuerzos. Ahora, esas dos historias, tanto del hermano Alfredo Morales como la de Andrés Manuel Brennan,
conocido por Brennan porque tenía una librería que se llamaba Impresos Brennan. Impresos Brennan. Entonces André Brennan colocaba siempre esos pergaminos tratando de que alguien supiera nuestra esencia. Claro está de que otras historias se han construido, pero a imagen y semejanza de esos primeros cimientos. Para construir la historia de Cienfuegos, vuelvo y reitero, solo se necesita saber de dónde vino el fuego, cómo vino el fuego, cómo se produjo el fuego, quiénes fueron los culpables del fuego, o por acción o por omisión. Pero en este caso fue por omisión, fue por descuido. Surgió en la tenería Bermúdez. Esa chispa fue lo que dio la hoguera para que hoy nosotros existiéramos. Y, ojo, para toda la sociedad. La mayoría de estas tierras pertenecen a los blancos, A los Vilos, a los Bermúdez, a los Muñoz. Y hay gente que en esos tiempos, siendo culpable de lo que ocurrió en la tenería Bermúdez, dice que nos regalaron tierra. Y la pregunta es, ¿por qué no tenemos título de propiedad si fueron regaladas? ¿Por qué todavía toda esa gente donde Cienfuegos Centro fueron regaladas esas tierras? ¿Por qué? ¿Dónde estamos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no tenemos título? Si es nuestra, los herederos de los Bermúdez, de los Blancos, de los Muñoz, tienen entonces de los Nova, de Villa Olga, de los Nova, de los... Toda esa gente deberían entregarnos los títulos de propiedad, pero no, todavía no tenemos títulos de propiedad porque nos usaron desde el principio. Si no hubiera sido entonces por el doctor Balaguer, nos quedamos, se fue a quedar sin casita. El primer gusto que habría que hacerle aquí hay muchos héroes, como Joaquín Balaguer, Fue el hombre que... el hombre con el que nosotros, pero mucha gente no sabe que Balaguer hizo lo que hizo aquí en Santiago Oeste. Vamos a decir fuego, fue por petición del padre Huber. Sí, sí. Que con una revuelta y una protesta que estaba haciendo el padre Huber en el periódico Camino, Balaguer lo mandó a buscar. Y el padre Huber lo único que le dijo a Balaguer, lo que quiero es que usted para Cienfuegos sea presidente, que usted haga de Cienfuegos lo que nadie nunca había hecho. Efecto. Aquí la ciudad satélite se llama porque ese fue el último proyecto que hizo Balaguer, pero la ciudad satélite, esto así era que se iba a llamar el municipio, ciudad satélite, porque inclusive todas las conexiones eléctricas, agua, luz, teléfono, telecable, venían subterráneas. Y el proyecto era, y todavía hasta 1997, todavía las conexiones, sobre todo Montebonito y el Cienfuegos Centro, había unas grandes cajas que eran los transformadores, no había transformadores para arriba, eso era. Porque el primer proyecto que se hizo fue el de San Lorenzo como apartamento. Segundo proyecto fue el de Monterrico. Tercer proyecto, el de Montebonito. Y el cuarto y último proyecto de Balaguer de apartamento fue la ciudad satélite. Aquí, para estudiar cómo nació Cienfuegos, deberíamos irnos primero a los héroes anónimos, porque nadie se acuerda de los aportes aquí, por ejemplo, del padre Vinicio Isla, pero tampoco se acuerdan del aporte del padre Pedro, no Pedro Enríquez, sino el padre también, Pedro Mahamud, y el padre Tony Bonilla, ¿no? No, Tony Bonilla vino mucho después, muchísimo después, porque Tony Bonilla sustituyó a Monseñor Jiménez. Pero muchísimo después, Monseñor Jiménez sustituyó al padre Duber y entonces el padre Tony Bonilla sustituyó a Monseñor Jiménez. Pero estamos hablando, por ejemplo, del padre Carlos Rodríguez. Los aportes del padre Carlos Rodríguez, aquí nadie ni se acuerda nunca. Y esas son historias ocultas. Ya, vamos a aprovechar porque hay muchísimas personas aquí que no saben algo que vamos a quizás debatir tú y yo aquí. Y es bueno que los amigos se enteren. Tú sabes que yo crecí en CJC, del lado del hermano Alfredo. Ahí fueron los inicios a nivel musical.
Gracias al hermano Alfredo Morales, que me consiguió una beca para estudiar en Bellas Artes. Entré al coro de CJC, siendo apenas un niño, como dice, un adolescente con 14 años. Pero yo recuerdo que el hermano Alfredo Morales dijo una vez a lo interno que recuerdo que estaba Vilan, tú sabes, Vilan Meneo, sí. William Vera, ¿tú te acuerdas? Totalmente. William Elena, Rafa Franco. En una de esas reuniones, Papo Cruz, sí, el hermano Alfredo dijo que Cienfuegos, el nombre de Cienfuegos no viene por lo de el incendio, sino que ellos trajeron ese nombre de Cuba a Cienfuegos. ¿Tú tenías conocimiento de eso? Realmente, porque cuando llegaron, señores, ¿qué decir? En el 75 al 36 por ahí ya, este no tenía nombre todavía. Y cuando llegaron los hermanos Sallistas, que llegaron, duraron como 4 meses en el país, entonces fue que vino la visita de los hermanos Alfredo Morales y trajeron el nombre de Cienfuegos. En realidad, lo que hay ahí es una especulación. Ojo, sí, para que esto quede en la historia. Sí, sí. Lo que ha habido ahí es una especulación. Que la gente cree que fue por el fuego. Porque el hermano Alfredo no, sí, es lo contrario. Sí. El hermano Alfredo nunca expresó que fue él quien le puso el nombre. No. Él lo que hizo fue una sugerencia para su libro del Cementerio de Hombres Vivos y ni siquiera lo publicó así. Cuando se quemaron las casas en el ejido, todo el mundo en el país, eso fue un siniestro, el siniestro más grande. Más de 100 casas, ahí se quedaron como 100 casas. Porque mucha gente aquí ha especulado con la historia y dice que el hermano Alfredo se puso el nombre, dice, ¿por qué le va a decir Cienfuegos de Cuba? Mentira. El hermano Alfredo no fue de Cienfuegos de Cuba. Nunca nació en Cienfuegos de Cuba, sino en Santiago de Cuba. Que son dos cosas muy diferentes. Ahora, ¿por qué recibe el nombre de Cienfuegos? Porque la gente de forma natural empezó a especular. Ahí se quemaron como 100 casas, Luego, cuando el padre Uber vino, que ya se le llamaba Cienfuegos, el padre Uber adopta ante nosotros en esta escuela, se llamaba San Francisco de Asís, porque dependíamos de la parroquia San Francisco de Asís, que es del barrio Libertad, y esto era una capilla. Entonces nos llamamos la capilla San Francisco de Asís, y el padre Uber dijo, tenemos que tener nuestro propio santo original como el San Lorenzo fue quemado vivo en una parrilla. Dice, el santo con el que más se identifica Cienfuegos es San Lorenzo, por haber muerto en la hoguera, por haber muerto en el fuego. Y por lo tanto, el verdadero origen del nombre de Cienfuegos es el mismo incendio. Y luego rectificado por el hermano Alfredo y luego rebautizado por el padre Duber con San Lorenzo. Por eso nuestra iglesia principal en Cienfuegos se llama San Lorenzo. San Lorenzo, que está aquí en Monte Bonito, entonces tenemos el de San Lorenzo allá, que tiene su iglesia, que es la Santa Marta, ¿verdad? Sí, que esa fue deberíamos ya arreglar eso. Fue una de las últimas iglesias que se inauguraron, excepto primero fue la de San Lorenzo, luego fue la del Espíritu Santo en Monterrico, luego fue la de Beato Bonó en la ciudad satélite, luego se hicieron capillas, luego vino la de Santa Marta y luego vino la de San Juan, que está en el Ingenio. Hablamos entonces, el primer plantel escolar fue la Cruzada del Amor, ¿verdad? La Cruzada del Amor y luego la Cruzada del Amor, la Cruzada del Amor vino por una ONG, porque ni siquiera esa escuela se llamaba así, porque ahí lo que se instaló en ese terreno fue doña Emma Balaguer, hermana Joaquín Balaguer, trajo aquí lo que se llamaba una ONG muy poco conocida antes como ONG para ayudar a Cienfuegos, se llama Cruzada de Amor. Si ustedes quieren pueden buscar en internet ese nombre. Y luego, entonces, Juan, ¿qué hay ahí ahora? Ahí hay una escuela, pero ya ni siquiera el nombre de Cruzada de Amor recibe. Esa escuela ahí se planteó fue para hacer ayudas, se daban colchones, se daban comida y de ahí medicina. Luego empezaron de forma adyacente a la San Francisco a dar clases, pero la primera escuela fue
la San Francisco de Asís, que se llama Carmelo Sandoval, y luego vino y se instaló aquí lo que fue, después de la Cruzada de Amor, el Colegio Nazareno, que fue uno de los evangélicos que empezaron a dar clases ahí, que hoy es un gran monumento a la historia de Cienfuegos, que está en la calle 5, próximo al CJC. Luego, con esa Cruzada de Amor, se instaló lo que era Cáritas o Programa Amigo de los Niños, y luego entró Cáritas Arquidiocesana, lo que hoy se llama Children International, que queda próximo a Neno. Entonces se convirtió en Children International porque ahí operaba Programa Amigo de los Niños, luego Cáritas Arquidiocesana y hoy Children International. Juan Enríquez, ¿por qué esta escuela entonces no lleva el nombre de Gavina de León? Si fue director aquí, háblame de esa historia, ¿por qué hoy se llama Carmelo Sandoval? Porque aquí hubo una pugna entre el padre Mujer y Gavina de León, porque estos terrenos en principio fueron parte y fueron de propiedad de la Iglesia Católica, y aquí operaba la capilla, y cuando el padre Mujer hizo la iglesia San Lorenzo, la iglesia se desentendió prácticamente de la escuela San Francisco de Asís. Pero en ese momento, en ese entonces, era Gavina de León la directora de esta escuela. Luego pasó a ser Luisa, la directora de la escuela. Y esa pugna entre el padre Mujer y luego otros sacerdotes y Gavina de León obligó a colocar a Carmelo Sandoval aquí para reorganizar y acoger la escuela. Carmelo Sandoval, entonces, por primera vez, llegó a ser el director, aquí, nombrado de forma oficial por el Estado, en este plantel, y Carmelo Sandoval, entonces, revolucionó toda la estructura, desde pizarra, butaca, aulas, y entregó a la iglesia un plantel remozado por completo. Por eso se llama Carmelo Sandoval. Conversar con Juan Enrique, señores, nos llevaría 4 o 5 horas porque está lleno de historia y se la sabe toda. Gracias, Juan, por este conversatorio. Gracias, Pisa. El hombre que más sabe de Minero en Santiago es Tentero. Y el que mejor sabe cantar, canta de todo. Gracias. Esa canta para la lotería. Gracias, Juan Enrique estuvo con nosotros para el podcast de Jairo Álvarez. Siempre cerca de ti.